¿Qué te parece aquí? Sí, sí, está bien. ¿Ya estás? Ey, se supone que... Ey, hoy es 2 de enero de 2021. Se supone que yo veré este video dentro de 10 años. Otra vez. ¿Listo? Sí. Hey, hoy es 2 de enero de 2021. Se supone que yo veré este video dentro de 10 años, el 2 de enero de 2031. Esta es una prueba de mi existencia, entonces, hola yo del futuro. Espero que todo esté bien. Ya no sé qué más decir. Ibas bien, solo que después de eso tienes que explicar cuál es el propósito de esto. Ya sé, solo que es cuando... Ya sé, solo que cuando empiezas a grabar mi mente se pone en blanco. Otra. Última ya. ¿Qué tal si cambiamos el inicio? ¿Por qué no en vez de presentarte empiezas con una historia? ¿Una historia? Ujú. Está bien, pero no grabes aún. Primero déjame pensar y ya comenzamos. Es muy difícil hablar frente a la cámara. Ya sé, pero debemos apurarnos que luego lo tengo que hacer después de ti. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Tienes alguna historia que merezca ser recordada dentro de 10 años? ¿Por qué no mejor vamos allá? Está haciendo mucho calor y allá hay sombra. No sé, tiene que ser algo muy bueno. Que signifique algo. Quisiera poder hablar de todos los lugares y las personas que conozco ahora y que son importantes para mí, pero sé que cuando crezca todo va a cambiar. Entonces, tal vez hable sobre lo que hago. O... Espera, hay una historia que no te he contado. Me pasó hace unos meses. Una vez recuerdo que salí de mi casa, pero no recuerdo por qué. Iba caminando por la calle cuando de pronto tuve una sensación extraña que me detuvo. Pensé que había olvidado algo. Ya me conoces, chequé mis bolsillos, llevaba todo, mi teléfono, cartera, llaves. Entonces, lo que pensé fue que había olvidado cerrar la puerta. Cuando regresé, la puerta estaba abierta. Entonces me tomó un poco de tiempo cerrar. Pero eso no es lo interesante. Porque después de cerrar y volver por la misma calle en la que iba caminando, vi que una multitud se iba haciendo alrededor. Todos estaban viendo algo, entonces me acerqué y pude escuchar de alguien que decía que un hombre había herido a unas personas ahí en la calle, sin ninguna razón. Me pregunto qué es lo que hubiera pasado de haberme encontrado con ese tipo y que me pasara lo que le pasó a esas personas. Porque si no hubiera regresado a cerrar la puerta, iba a estar justo en ese mismo lugar. ¿Qué posibilidades había? Sí, porque era seguro que el momento no era para mí. Desde ese día aprendí que no siempre estamos preparados para el futuro. Nosotros solo elegimos un camino y lo demás es suerte. Imagina que por cada decisión que tomamos una nueva realidad se crea. Como si cada decisión que tomamos forma una versión diferente de lo que puede pasar. Tener varios puntos de vista sobre la misma historia, algo como eso. Sí, sí, imagina que en alguna otra realidad no nos conocimos o no somos amigos como ahora.
En otra realidad podríamos haber aprendido un idioma nuevo. Mais nous parlons français, anglais et anglais. Vos imaginez que dans cette réalité no parlons une autre langue. ¿Recuerdas aquel día en el supermercado? Y estábamos frente a las estanterías y te pregunté de qué pasaría si fuéramos, por ejemplo, del tipo de personas que toman alcohol. Sí, sería un desastre si pasa eso. Si algún día pasa eso. Ahora imagina que en alguna otra realidad consideramos hacerlo y lo hacemos. ¿Qué podría pasar? No lo sé, no sería lo mejor que podríamos hacer. De seguro nos meteríamos en problemas. Y creo que es algo que no nos corresponde a nosotros. Pensemos en algo más. La otra vez hablamos sobre esto. El día en que salimos a correr y no tuviste cuidado al cruzar la calle. Siempre tengo cuidado al cruzar, solo que no le doy tanta importancia como tú. ¿Qué pasaría si algún día te atropellaran? Ahora piensa en todos los momentos especiales para ti. ¿Qué pasaría si no existieran o fueran de otra manera? ¿Cómo eso cambiaría lo que eres o lo que sientes? No sé, considerar todas las posibilidades. Somos tan pequeños en el universo. Al universo no le importa nuestra existencia, lo que creemos, lo que hacemos. Solo seguimos su orden. Un día escuché a alguien decir que mientras tuviera átomos prestados del cosmos, haría todo lo posible por perdurar en la mente de los demás. Puede ser que nuestra alma se guarde en todos esos momentos que nos hacen especiales. Que sea lo único que perdura, sin importar qué. Entonces ese alguien tendría razón. Siempre nos preocupamos por significar algo para alguien, que nuestra existencia no sea en vano. Creo que eso es lo que nos hace humanos. Imagina que nadie nunca se preocupara por eso. Nadie nunca buscara respuestas a sus preguntas. Nadie nunca haga algo para destacar de los demás, para ser recordado. Todos los grandes pasos de la humanidad fueron hechos por alguien que tomó la decisión de cambiar lo que era para conseguir lo que quería hacer. ¿Crees que somos los únicos en pensar así? Me refiero de esa manera. ¿Un gato podría pensar así? Puede ser que no, o puede ser que sí, pero a lo que me refiero es que si crees que allá afuera, en el espacio, hay otras especies pensadoras como nosotros, que se cuestionen la razón de su existencia y que traten de perdurar, al menos lo suficiente para que otros nos recuerden. Tal vez existen seres iguales a nosotros, que lidian con otra realidad. No siempre serán los mismos problemas. Nuestra plática se puso muy profunda. Sí. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en el futuro? No sé, me gustaría que me recordaran como una persona sencilla, no tan complicada. Y que al final esté orgulloso de lo que haya hecho. Que haya hecho muchas cosas buenas. ¿Y tú? Me gustaría que me recordaran como una buena persona, que haya hecho algo que le apasiona y que haya logrado algo importante. Y no solo por lo que los demás piensen de mí, sino porque yo tenga la satisfacción de haber vivido una vida muy provechosa. Esa es una buena manera de ser recordado. Imagínate que en unos años nuestras perspectivas van a cambiar. Las cosas que ahora parecen imposibles serán alguna posibilidad dentro de algunos años. Pero ahora solo hay que preocuparnos por hoy, ¿no crees? Y es un poco tarde. Creo que debemos apurarnos. ¿Estás listo? Sí. Entonces, ¿qué le dirás a tu futuro? Creo que le pediré que siga valorando los pequeños momentos como ahora. Que no se olvide de ser feliz. Y que solo debe preocuparse por el presente. Y dejarse llevar por el futuro. Eso está muy bien. Empecemos. Sí.
Hoy es 2 de enero de 2021. Hola, yo del futuro. Espero que todo esté bien, que todo lo que hayas hecho te haya enseñado algo. Hay muchas cosas que quiero contarte, pero estoy seguro que recordarás mucho de eso todavía. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un video de nosotros para nuestro futuro?